Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de la historia del diluvio, el diluvio universal. ¿Realmente ocurrió? El diluvio universal se narra en la cultura o en la historia del pueblo hebreo y lo encontramos en la Biblia. En la Biblia nos habla de Noé. Nos dice que Noé recibió palabra de Dios que le dijo que venía un diluvio que inundaría la tierra y que todos, obviamente, morirían por él. En esta historia se nos dice que Noé construyó un arca y que estuvo en ella cuando sucedió el diluvio efectivamente durante 40 días y 48 y 40 noches. Y que luego el arca se posó sobre el monte Ararat. Esta historia es extremadamente similar a la historia del pueblo de Mesopotamia, que narra como otro Dios con otro nombre le dijo a otro hombre con otro nombre que también se dice que era justo, que se construyera una barca para salvarse de una inundación que venía por un diluvio, una gran inundación. Esta otra inundación que se narra ahora por el pueblo de Mesopotamia se refiere a que Dios estaba o que ese Dios estaba enojado. ¿Por qué? Porque dice que las personas hacían mucho ruido y que el ruido de las personas y el desorden que hacían le molestaba. De la misma manera, en casi todos los pueblos antiguos tenemos algún tipo de historia sobre alguna inundación o sobre algún diluvio. En algunas sobre diluvio solamente con inundación y otras con inundación. Eso incluye a los chinos, a los aztecas, incluye a los griegos, incluye a muchísimos pueblos. Toma un pueblo, toma a los hindúes, toma casi cualquier pueblo que tenga alguna tradición antigua y veremos que ellos tienen alguna historia sobre algo que se supone que sería similar o parecido en ciertos aspectos al diluvio que encontramos en la Biblia. Ahora, ¿qué sucede? Lo primero que quiero que veamos es que muchos de estos pueblos y otros pueblos que no estamos mencionando existen, de hecho, desde mucho antes del tiempo de Noé y siguen existiendo. Es decir, hay pueblos, por ejemplo, en América que se datan sus antecedentes hasta 13,000 años antes de Cristo. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y esos pueblos han existido de manera ininterrumpida en cuanto a la genealogía. También tenemos, por ejemplo, los chinos. Los primeros asentamientos chinos de lo que se tiene conocimiento datan de hace aproximadamente más de 8,000 años. Aunque la cultura en sí data, o sea, la cultura que llamamos China, las primeras dinastías, datan de aproximadamente 5,000 años. Aún así, estas fechas son más distantes que la fecha que se encuentra, si tratamos de hacer la cronología, hacia el diluvio bíblico. De la misma manera, también los egipcios vienen desde antes y muchas otras culturas, muchos otros pueblos son anteriores al diluvio y siguen existiendo al día de hoy los descendientes de esos pueblos. Lo cual quiere decir que, en primer lugar, en la época de Noé, que estamos hablando del año aproximadamente 2300 a.C. al 2500 a.C., no fue exterminada toda la humanidad, sino que en muchos lugares del mundo, en casi todos los lugares del mundo de hecho, las personas vivían y siguieron viviendo, no desaparecieron. Esas razas no desaparecieron, o esas etnias, mejor dicho, no razas, no desaparecieron, sino que siguen hasta el día de hoy en nuestros genes, siguen en muchos lugares, siguen prosperando. Ahora, ¿qué sucedió en aquella época? Hay varias teorías sobre qué pudo dar origen a estos diferentes mitos de los diluvios. Hay mitos, como digo, sobre los diluvios en América, en Europa, en Asia y en muchos lugares. Una de las hipótesis que se maneja es la de la inundación del Mar Negro
cuando se refiere a lo que pasó en Mesopotamia, lo que viene de la cultura que se traspasa a los hebreos, que es lo que encontramos en la Biblia. Y las teorías que hay sobre esto nos hablan de una inundación que sucedió aproximadamente 7.000 a 7.200 años antes de Cristo, es decir, en una fecha muy anterior a los 2.300 años más o menos que se calcula antes de Cristo, que fue que se narra la historia de Noé. Entonces, esta inundación ocurrió en el que hoy llamamos el Mar Negro. En el Mar Negro no existía antes de esa inundación. Lo que había allí era un lago de agua dulce que era mucho más pequeño que la parte que está inundada hoy. ¿Qué sucedió? Por causa del deshielo, las aguas del océano fueron subiendo y en un lugar que hoy llamamos el estrecho del Bósforo, ese lugar había, vamos a decir, un lugar que retenía que el agua del mar pasara hacia las aguas de lo que hoy son el Mar Negro. Y esa barrera se fue erosionando mientras el agua subía hasta que un día se dio. Es decir, de repente se dio y comenzó a haber una pequeña catástrofe ahí que sucedió en muy corto periodo de tiempo. El agua del mar entró e inundó toda esa área que hoy llamamos el Mar Negro, que en aquella época estaba poblada. Allí habían asentamientos humanos, habían ciudades o protociudades. Y vivían muchas personas. De las personas que estaban allí, para ellos lo que sucedió fue una inundación universal desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el mundo como lo contemplamos hoy. El mundo de hace 9.000 años era el mundo en el que las personas podían llegar, ir y venir y del que podían recibir las historias. No es como hoy que tú puedes hablar con una persona que está en Argentina, con una persona que está en Australia, con una persona que está en China, y tú estás consciente de que esas personas están ahí y están haciendo algo. No era así en la antigüedad. La conciencia que las personas tenían de lo que era el mundo era un área geográfica alrededor del lugar donde vivían, no más de ahí. Bien, entonces, por eso es que muchas de estas culturas hablan de una destrucción del mundo cuando han habido inundaciones. Unas hablan de una destrucción total, otras hablan de una destrucción parcial. Lo cierto es que estas inundaciones, como la del Mar Negro, que como digo, se teoriza o se piensa que es la que da lugar a las historias de los griegos, de la historia de Mesopotamia y de los hebreos, por consiguiente, murieron muchas personas, pero también algunas personas se salvaron para contar la historia. Entonces, estos han sido problemas locales. Han sido inundaciones locales que se han convertido en leyendas y en mitos. ¿Por qué se han convertido en leyendas y en mitos? Porque las personas en la antigüedad contaban las historias mediante la creación de mitos orales y mitos escritos también cuando comenzó a aparecer la escritura o la protoescritura. Por eso vemos que a veces las historias son muy similares, a veces porque es la misma historia. A veces las historias son similares porque es la misma historia y a veces son similares porque en tantos miles de años pasan eventos parecidos en unos y en otros lugares. Por lo tanto, no hubo un diluvio universal, no hubo un momento en el que toda la tierra fue inundada de agua y desaparecieron todas las personas excepto una familia. Hay familias de todos los linajes de la tierra de mucho tiempo antes. Desde mucho tiempo antes de él. De manera que esto es una historia basada en eventos reales, pero llevada y exagerada para ser llevada al mito para la narración, en la forma normal. ¿Qué otra cosa es parte del mito? Otra cosa que es parte del mito es el pensamiento y la concepción que tienen muchos pueblos de que son los dioses los que producen las catástrofes naturales. Cada vez que hay una catástrofe natural que no se puede explicar y que mueren muchas personas, solían atribuirlo, y todavía se suele incluso hoy atribuir, a la ira de tales o cuales dioses. Si revisamos, vamos a ver que cada cultura que ha vivido alguna inundación grande atribuye esa inundación y esas muertes a la ira de algún dios o al antojo de algún dios o al accidente de un hombre o una mujer con un dios. Siempre se atribuye a algo que tiene que ver con lo divino.
Aunque en algunos casos se atribuyen a cosas tan extrañas como que el cielo estaba cerca y alguien pichó el cielo sin querer mientras hacían. O sea, son historias míticas para explicar las realidades del mundo. Cuando un volcán hace erupción y mueren personas, ¿qué dicen los pobladores que están cerca de ese volcán? Que en el volcán hay un dios, o que un dios provocó que el volcán lanzara la lava, lanzara los piroplásticos, porque estaba enojado o porque no se le brindó una ofrenda. Recientemente vimos que hubo un gran terremoto, como ha pasado en otras ocasiones en Turquía. ¿Qué hubiesen dicho los antiguos ante este terremoto? Y qué dicen algunos todavía que siguen con este pensamiento mítico que es característico y normal del ser humano. Pueden decir que fue Dios o que fue un Dios el que provocó esto. ¿Cuál Dios? El Dios en el que se cree en esa zona. Si en Turquía, por ejemplo, son mayormente musulmanes, y si ellos fueran a adjudicar esto a un Dios, ¿a quién lo adjudicaría? Al Dios Alá. Que de hecho hay una historia sobre una inundación en la que Alá es el que abre los cielos y provoca una gran inundación. Esta es la historia que se recoge en el Islam. Y es la misma historia de Noé, pero contada desde ese punto de vista, con el mismo personaje, Noé, de él. Entonces, Jesús, que es de lo que nos interesa hablar aquí, dijo algo que tiene que ver con esto, y muchas veces no nos damos cuenta de lo que dijo Jesús. ¿Ustedes creen que cuando cayó la torre sobre los que estaban allí era porque ellos eran más culpables que ustedes? ¿Ustedes creen que son menos culpables que ellos? Es decir, Jesús está desmitificando la idea de que cuando ocurre una catástrofe natural o una catástrofe provocada por el hombre también, porque también sucede, es porque Dios la está provocando con ira contra aquellos que se supondría que tienen más maldad que otros. Dentro de la cultura hebrea antigua, todo lo que pasaba que fuera catastrófico se le atribuía a la ira de Dios. Y por eso nosotros tenemos entonces eso plasmado en la Biblia. Nosotros sabemos y entendemos por las enseñanzas de Jesucristo y por el testimonio de su Espíritu que realmente Dios no hace nunca el mal, que Dios no mata, que Dios no actúa en mal contra el hombre, sino que el hombre, atrapado por otras fuerzas espirituales, en este caso las del enemigo, está sujeto a la muerte, está sujeto a la enfermedad, está sujeto a pasar ciertas calamidades en este mundo. Y Jesús lo que nos ofrece es que una vez nosotros salgamos de este mundo por la vía de la muerte, habiendo vivido una vida conforme a seguirle a Él, ¿verdad? Y por su gracia, sobre todo por su gracia, Él nos está ofreciendo una salvación, una salida de este estado en el cual estamos en este cuerpo y en este mundo condenados al sufrimiento y a la muerte en determinado momento. Es decir, todo el mundo muere. Algunos mueren en catástrofes naturales, otros mueren por enfermedad, que también es una catástrofe natural personal. Otros mueren por la edad, otros mueren en eventos de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este mundo todos morimos. Mueren los de Sodoma, mueren los que murieron en las inundaciones, mueren los que no participaron de ninguno de esos eventos, los que murieron en terremotos. Todo el mundo muere. No es porque Dios esté maldiciendo la tierra, no es porque Dios esté obrando, pagando mal por mal. No, Dios no paga mal por mal, sino que Dios nos da, a pesar de que tenemos aquí en este mundo el mal, una salida de ello en la resurrección y en la eternidad. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en otro video. Life's a song in harmony.